el doctor Carlos Ramírez, viendo todo, en primera instancia, nos hablará de las imágenes médicas en el trauma. Y acto seguido, vamos a tener una dinámica de ultrasonido músculo-esquelético, en la cual aquí hay unos pacientes que nos van a colaborar, donde desarrollará, soy yo, no yo, un ultrasonido de codo, de hombro, de tobillo y de rodilla. Entonces iniciamos esta segunda parte con el doctor Carlos Ramírez. Hola, sonido. Bueno, espero que no haya comido mucho gluten. El doctor dijo que no se podía comer gluten. Vamos a hacer un breve recuento de lo que son las imágenes médicas o imágenes diagnósticas en el trauma. El trauma es definido como un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico o funcional. Aquí tenemos en cuenta únicamente el trauma físico, pero que recuerden que trauma es cualquier agresión de cualquier tipo, psicológico, etcétera, que cause ese desequilibrio. La vida es un trauma. Realmente uno deja de sufrir cuando se va, pero realmente la vida está llena de traumas pequeños y traumas grandes desde el mismo nacimiento. Se empieza con la dinámica del trauma. El parto es un trauma que pues todas las cosas tienen su gratificación. Sin embargo, en el recién nacido existen una serie de traumas que vale la pena que recordemos. Hay traumas cutáneos, osteocartilaginosos, musculares, del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, de los órganos internos y de los genitales externos. Esos son los traumas más frecuentes y no son tan infrecuentes como ustedes creen. Vemos con mucha frecuencia recién nacidos que a los 8 o 15 días se presentan con un cuadro que definitivamente es traumático. Nosotros encontramos fracturas de clavícula, fracturas de fémur, fracturas de húmero, contusiones pulmonares, traumas del sistema nervioso central. Quería hacerles la anotación de que cuando los traumas son osteocartilaginosos, el estudio de elección son los rayos X. Cuando el trauma es del sistema nervioso central, los estudios de elección son la tomografía axial computarizada en principio, como en este caso, donde vemos hematomas de diversa clase, un epidural, un subdural, unas colecciones parenquimatosas. El trauma musculoesquelético, donde podemos ver que el estudio de elección es el ultrasonido. Si tenemos un bebé con un cefalohematoma, o si tenemos algo que es muy frecuente, la lesión del esternocleidomastoideo, el hematoma del esternocleidomastoideo, en esos casos se hace ultrasonido. Otro trauma frecuente en los niños, en la edad preescolar, en la edad escolar, es el maltrato infantil. Lo traigo a colación porque todos los que trabajamos con pacientes traumatizados tenemos que tener en cuenta que este es un síndrome que existe, que no lo podemos ocultar y que es nuestra obligación buscar las características de estos traumas. El maltrato infantil es muy frecuente, más de lo que nos imaginamos. Y muchas veces somos los que trabajamos en el área de salud los que podemos buscar los signos secundarios que nos conduzcan al diagnóstico de maltrato infantil. Tenemos que ser muy cautelosos porque un falso positivo puede meter en problemas a una familia y un falso negativo mete en problemas al chiquito, porque vamos a decir que no hay trauma infantil y posteriormente va a volver a suceder. Entonces, en el maltrato infantil, la radiología convencional juega papel muy importante. Si nosotros tenemos un niño en edad escolar o preescolar que se presenta con un trauma que en primer lugar no coincide con la historia de los papás, ya uno tiene que empezar a sospechar de que no fue así, que tiene un ojo morado porque se pegó con una puerta, hay que dudarlo. En segundo lugar, cuando el paciente es policonsultante,
Un niño que lleva varias veces en el expediente médico, uno ve que ha tenido 4 o 5 traumas en 5 meses, que una fractura de un brazo, que una luxación del codo, que un trauma en la cara, que un hematoma. Ese es el tercero, son las manifestaciones externas. Niños con hematomas hay que revisarlos por todas partes y muchas veces se encuentra uno hematomas de diversos colores, el verde, el trauma morado, el rojo, el azul, el violeta, porque son golpes que han sido dados en diversos momentos. Y cuando eso se sospecha hay que proceder a buscar lesiones en otras partes del cuerpo. Uno de los signos más patognomónicos, es decir, que casi sin lugar a dudas lleva a eso, son las diversas fracturas con diversas fases de curación. Encuentra uno una fractura de húmero que tiene 8 meses, una más reciente, otra que fue de hace 2 meses, tiene uno que sospechar que hay maltrato infantil. Y se recomienda realizar rayos X de cráneo, de tórax, del abdomen, lateral de columna y de las extremidades, incluyendo manos y pies. En la radiografía de tórax podemos ver las múltiples fracturas costales. En columna se ven estas lesiones que son por golpes que les dan a los chiquitos en la espalda. Hay alteraciones del alineamiento vertebral. En las manos y en los codos, las fracturas típicas de cuando les tuercen los bracitos, los alzan con brusquedad. Hay fracturas en deslizamientos epifisiarios. Tenemos fracturas en el radio, luxofracturas. Aquí tenemos otras lesioncitas que son típicas del maltrato. Fractura en asa de cubeta, las fracturas oblicuas con luxaciones radiocubitales. Uno de los estudios más importantes en el diagnóstico de las polifracturas del maltrato infantil es la gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea es un estudio que nos puede determinar la presencia de múltiples lesiones que no son visibles a la radiografía, porque es muy sensible. Cuando se produce una lesión ósea, se produce un aumento reactivo de la vascularización y eso es lo que nos va a detectar la gammagrafía o centellografía. Entonces podemos hacer diagnóstico de fracturas múltiples. Por eso, algo que hay que cuidar no solo la naturaleza, sino los chiquitos en nuestro medio, que es muy agresivo. El traumatismo craneoencefálico, volvemos a romper paradigmas. Muchas veces cuando hay un trauma craneoencefálico, los papás llegan con los chiquitos, inclusive con los adultos: doctor, es que hágame una radiografía. Es que tienen que hacer una radiografía al cráneo porque se pegó en la cabeza. Resulta que la radiografía simple del cráneo no, es decir, los traumas craneoencefálicos no son radiosensibles. Por muchas radiografías que le tomen, muchas veces no se va a ver nada porque los traumas son internos. Tenemos pacientes con complicaciones severas sin fractura de cráneo y pacientes con fractura de cráneo que no tienen tantas complicaciones. Es importante cuando se quiere identificar objetos metálicos, lesiones penetrantes, fracturas con hundimiento. Entonces no es conveniente estar haciendo radiografías para cualquier situación. Cuando haya pérdida de conocimiento, siempre hay que hacer TAC. Siempre hay que ordenar un TAC. El hecho de que la caja no lo tenga, de que no haya citas, de que no quiere decir que no haya que ordenarlo. No nos podemos olvidar de que independientemente de la situación económica, política, lo que sea, la medicina es una sola. Nosotros estamos en la obligación de solicitar un TAC cuando tengamos un trauma craneoencefálico con pérdida de conocimiento. Aquí tenemos algunas fracturas, como les decía, son fracturas muy grandes, muchas veces asintomáticas. La técnica de elección en el diagnóstico de las lesiones es el TAC, de gran utilidad para las lesiones que precisan atención quirúrgica. Si no se hace un TAC, no sabemos si ese paciente puede necesitar o no que pasar a manos del neurocirujano. Esto es un TAC de los nuevos, este es TAC helicoidal que permite una reconstrucción tridimensional excelente, de excelente resolución. Aquí hay un TAC con una lesión intraparenquimatosa.
El traumatismo raquimedular, decimos que el 5% de los pacientes con trauma cerebral, trauma craneoencefálico tienen trauma de columna. Y eso es muy importante, porque muchos de estos pacientes van a quedar con lesiones permanentes si no se manejan adecuadamente. Entonces, una revisión clínica cuidadosa, una inmovilización adecuada y un diagnóstico y manejo oportuno nos van a dar el futuro del paciente. Muchas veces por eso no dejan que muevan a un paciente accidentado si no lo saben mover. Lo agarran del cuello y tiene una luxación, una luxofractura de columna cervical y lo dejan cuadrapléjico. Entonces hay que tener eso en cuenta. Siempre que se va a tomar una radiografía de la columna en trauma, tiene que tener 2 radiografías perpendiculares entre sí. Como no se pueden voltear normalmente yo sé que todos lo saben, pero se hace una radiografía anteroposterior y una lateral con rayo horizontal sin mover el paciente. Tienen que mover el equipo. En trauma de cuerpos vertebrales hay que hacer una tomografía axial. Cuando se sospecha una fractura, se hace la tomografía. Y cuando se sospecha algún compromiso medular, hay que hacer la resonancia magnética. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pues son lesiones obvias. Aquí vemos una luxación severa, casi siempre mortal, y aquí esto definitivamente conduce a la cuadraplegia. Más lesiones. Recuerden las 2 proyecciones. Aquí vemos una vértebra L1 que en la radiografía lateral vemos que sufrió un colapso anterior. Es una fractura por aplastamiento. En el TAC podemos ver lesiones de columna, lesiones serias de los arcos del atlas o del axis. Aquí vemos también en la resonancia magnética cómo en una subluxación de columna se afecta la médula espinal. Bueno, recordar que el trauma óseo, pues, más importante es la fractura, que se utilizan todas las técnicas de imágenes para las fracturas. En primer lugar, la radiografía. En segundo lugar, el TAC para definir fracturas o lesiones óseas que no son fácilmente visibles, son el tercer pitazo. Y la resonancia magnética para ver lesiones alrededor de las estructuras óseas, lesiones articulares, lesiones de las partes blandas. Aquí tenemos más imágenes de fracturas que quería mostrarles. Aquí hay una fractura, una reconstrucción de este paciente, y aquí tenemos lesiones que no se ven en una radiografía, pero que sí se ven en una resonancia, que son las lesiones, edemas, hematomas intraóseos. Las fracturas, de todas formas, hay que tener en cuenta también que no todo trauma produce fractura per se. Algunas veces el trauma es violento y se produce la fractura, pero en otras oportunidades no necesita ser un trauma violento. Con ciertas condiciones se producen fracturas que hay que buscar las causas. Las fracturas por estrés y las fracturas patológicas son frecuentes. Aquí tenemos una lista de las fracturas por las actividades que pueden producirlas, para que ustedes se acuerden. Los atletas pueden tener fracturas del pubis o de la tibia. Las bailarinas de ballet de tibia, las bailarinas exóticas no se fracturan. El tosedor crónico tiene fracturas en las costillas. El corredor en tibia y peroné. Ya vimos con el doctor que decía que las muchachas usaban esos zapatos, se fracturan los metatarsianos, fractura de fatiga. Los paracaidistas el peroné, los trabajadores de pala, las apófisis espinosas. Aquí tenemos fracturas de estrés. La gammagrafía siempre se utiliza para buscar este tipo de fracturas. Y fracturas patológicas sabemos que son muchas las causas. Cuando nosotros tengamos un paciente que hace una fractura sin haber tenido un trauma violento y se queja, tiene deformidad, dolor y limitación funcional, hay que buscar la causa de esa fractura. Y usted le dice, no, pero si yo nomás lo toqué, como la señora se queja de que mi marido me pegó y siempre dice, no, pero es que yo nomás la toqué. Entonces hay que buscar una fractura patológica. Y son muchas las causas, entre estas está la osteoporosis senil, las lesiones tumorales y algunas lesiones benignas, como los quistes óseos, que pueden llevar a la presencia de una fractura. En este caso vemos unas lesiones de los huesos, la resonancia, una fractura donde hay presente una lesión ósea. Aquí tenemos una osteogénesis imperfecta, aquí tenemos una osteoporosis relativa y aquí tenemos otra osteogénesis imperfecta.
Recordar que en los niños las fracturas diaficiarias son de diversa índole, son un poco diferentes debido a la falta de maduración de los huesos. Fracturas en leño verde, donde se ve solo una cortical rota, las más frecuentes, y cuando se producen las epífisis, se llaman deslizamiento epifisiario y se clasifican en una tabla especial que se llama la tabla de Salter-Harris. Aquí tenemos la clasificación de Salter: fractura en leño verde, una fractura con arqueamiento, y esas son fracturas de rodete o de tubo. Entonces, para dejar puntos claros, siempre se debe contar al menos con 2 proyecciones perpendiculares. El antebrazo y la pierna se deben incluir ambos huesos completos en el estudio. Muchas veces usted tiene una fractura distal de la tibia y hace una fractura proximal del peroné de la fíbula para compensar la otra fractura. Muchas veces el dolor referido despista. En estos días llegó una paciente al hospital que llegó muy adolorida con el bracito quieto y le formularon una radiografía de hombro. Y el hombro era normal, ella tenía una fractura de mano, la tenía la quietica metida ahí entre el brazo y no, claro, no le encontraron nada ni en la clavícula ni en el hombro, era una fractura de muñeca. Entonces hay que examinar los pacientes. Los huesos planos, como la escápula y el esternón, necesitan radiografías tangenciales. Cuando son fracturas que tienen compromiso articular, hay que hacer radiografías oblicuas. Existen métodos complementarios siempre, la tomografía, la resonancia, etcétera, etcétera. En los trastornos articulares, ya ustedes conocen que el esguince, la subluxación y la luxación, las relaciones articulares se pierden o no se pierden. Aquí tenemos algunas fracturitas, alguna lesión menor en el maléolo lateral, que era por arrancamiento del periósteo, fracturas del calcáneo que son frecuentes y no se evalúan adecuadamente, y otras imágenes del trauma articular. Ahí tenemos tomografía, radiografía simple, aquí tenemos una subluxación, una luxación completa, una fractura de la coracoides. Los ultrasonidos son estudios de bajo costo, de fácil acceso, es el estudio básico inicial del trauma articular, proporciona información del 75% de las lesiones y permite tomar decisiones de ahí en adelante. Usted encuentra líquido dentro de la articulación, toma la decisión si hace o no un drenaje. Si encuentra una ruptura de un ligamento, pues me imagino que tomará una decisión. Dentro de las imágenes importantes están los ultrasonidos del hombro, ¿okay?, donde hay todas las características que ustedes conocen, más imágenes del ultrasonido del hombro, y ya aquí empezamos a ver algunas lesiones en rodilla, como en este caso vemos una lesión en la rodilla. Aquí hay otra lesión con ultrasonido que se representa en el TAC, en la resonancia, perdón. Y aquí está la resonancia magnética. Les decía que la resonancia magnética y el ultrasonido son una pareja. Bueno, hoy en día no son inseparables, nadie es inseparable, pero esta pareja sí debe caminar junta. Cuando nosotros tenemos un ultrasonido patológico de una articulación y queremos estar seguros, pues hacemos un TAC. Ustedes me han oído que Messi hizo un esguince y le hicieron un ultrasonido y se fue para la casa. Él le hace la resonancia inmediatamente. Entonces, todo trauma articular severo que pase de un susto tiene que llevar una resonancia. A pesar de que es de alto costo, es de alto beneficio. Tiene una sensibilidad muy alta. El estudio articular ideal, y repito, es la asociación de los dos estudios. Aquí tenemos una lesión de rodilla en ultrasonido y la confirmación del TAC. Lo mismo aquí, una lesión, una protrusión del cuerno del menisco y complementaria. Continuamos viendo imágenes de tendones, los desgarros musculares. Normalmente los desgarros musculares los clasifican todos en 3 grados. Algunos le dicen 1, 2 y 3, que es leve, moderado y grave. Pero actualmente se tiende a la clasificación de acuerdo a las características del ultrasonido, curiosamente. Tenemos los desgarros miofaciales, la fascia o aponeurosis, las fibras musculares periféricas, los desgarros fibrilares, que tienen su nombre porque tienen
ruptura de algunas fibras musculares. El desgarro multifibrilar, pues su nombre lo indica. El fascicular es ya una lesión mayor, ¿okay? Presenta hematoma y ya el desgarro severo. Aquí tenemos unas imágenes de ultrasonido de desgarros musculares. Aquí hay más trauma muscular. Que puede ver, aquí está el engrosamiento. Aquí hay lesiones con la resonancia. Aquí vemos una aguja tratando de drenar una colección. Y aquí hay otro hematoma intraparenquimatoso. Aquí ya está, es una lesión muy grande. Miren ustedes el muñón del músculo, es del recto anterior. Aquí tenemos otra lesión completa muscular y se siguen viendo. Quiere decir que el ultrasonido es altamente sensible para las lesiones musculares. Por experiencia personal, cuando tenemos una sospecha de una lesión muscular, casi siempre es más grave de lo que vemos en un comienzo. Yo he encontrado pacientes que se les hace el ultrasonido inmediatamente después del trauma y uno dice, bueno, pues sí, parece tener una contusioncita, un desgarro fibrilar, y a los 48, 72 horas ya ve realmente el hueco, porque ya hay una pequeña retracción de fibras que se visualiza más fácilmente. Entonces la recomendación es siempre hacer ultrasonido de control a las 48, 72 horas. Finalmente, algo que ustedes, me imagino que todos han oído, es el FAST. El FAST no quiere decir rápido, porque es el ultrasonido de emergencias. Todo el mundo piensa que FAST es por lo que es rápido, hay que hacerlo rápido. Y FAST es simplemente la unión de focus, o para decirlo en español, como dicen los españoles, Focus Assessment, Sonography, Trauma, ¿cierto? Porque ya no se habla inglés. Entonces, tenemos el FAST, que es una técnica que deben manejar todos los médicos y todas las personas que tengan cierto grado de responsabilidad en la atención de pacientes politraumatizados en emergencias. El FAST es un estudio sonográfico que se hace muy rápidamente y que da una información muy valiosa. 3 a 5 minutos se demoran en la cama del paciente y todo lo que se busca en el FAST es que exista o no exista líquido en la cavidad abdominal o en el pericardio. Se hace en los 4 cuadrantes y subsifoideo, porque ya la presencia de líquido libre en cualquiera de los cuadrantes, en la cavidad pélvica o en el espacio subsifoideo, significa que es una verdadera emergencia, probablemente quirúrgica. Recordarles que la única forma de entender las imágenes es viendo muchas. Hay que mirar muchas radiografías, sobre todo para tener cómo comparar. Si uno no sabe anatomía y no ha visto radiografías normales, se puede asustar con un cartílago. Entonces, lo bueno es mirar radiografías y tratar de saber lo que es normal para que así puedan entender lo que es anormal. Para finalizar, quería hacerles este ejercicio. Esta es una imagen que ustedes ven ahí. Ustedes se fijan bien y ahora vemos otra, a ver qué le encuentran de diferente. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces, eso es realmente cómo se debe mirar una imagen. Saber bien qué es lo normal o lo anormal para ver si la normalidad está alterada. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Mi amor. Vamos a 35 días por un dolor típico a nivel de lo que es el codo derecho. Ella tiene un antecedente interesante, más que un antecedente realmente de su trabajo, ¿verdad? La característica importante, ella es traductora y a todo ella actividad. Nunca se le ha hecho ningún tipo de estudio, ni radiografías, ni ultrasonidos, así que lo que se puede encontrar aquí es totalmente nuevo para ella y para nosotros. Por el espacio troclear. Todas estas estructuras son de características normales. Ahí están los tendones,
inclusive teóricamente el nervio ahí está la articulación. Pero aquí no hay dolor, de todas formas se revisa la articulación. Bueno, nuevamente, este es un ultrasonido normal en una paciente que no es normal, tiene dolor, no tiene ningún interés en tener dolor. Aquí hay un poquito de líquido, ahí lo pueden ver, imagen negra que está en mi cabeza. Me queda más o menos como en la boca. Esa imagen lineal negra que se ve ahí es una pequeña colección, no la han infiltrado, gracias a Dios. No ha caído en manos de los infiltradores. No me tiene aquí. Y en el túnel campal. ¿Tiene túnel también? No sé, es que a veces. Esa es una enfermedad profesional. Sí, realmente muy frecuente tiene túnel carpal. Se llama ciberenfermedad, porque eso es el mouse. Es la enfermedad del ratón. Que tengo que trabajar muchas horas. Está muchas horas en la compu. Entonces, recuerden que esta enfermedad existe, que los exámenes son normales y que acaban enseguida con el carpal. Por eso se recomiendan los mousepads, los ergonómicos, que siempre tienen que apoyar en el brazo para evitar que el codo quede en el aire y que la muñeca quede en el aire. Porque se produce esto, como ustedes ven, una enfermedad articular con un ultrasonido normal. Sí, probablemente en la segunda resonancia podemos encontrar un poquito de edema ahí donde estaba la sombrita negra, pero no la justifica. Eso es de manejo clínico y no requiere más cosas. ¿Ok? Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Vamos a salir vamos a caer en cinta aquí. Aquí vamos a buscar el número, la corredera bicipital por donde va el tendón del bíceps. Ahí está como dos modelitos y toda la mitad de atrás, el tendón del bíceps. Y ese tendón lo podemos ver en sentido longitudinal. Aquí está el tendón, lástima que no tenga yo como que falta una mano. ¿Ayudan? El micrófono para yo poder. Estoy saliendo de más. Por allá del carro ya voy a tocar. Estorbando. Ahí pueden ver ustedes la cabeza del doctor Jimmy, está un poquito a la derecha del acromion. Ahí el tendón. Aquí estamos los dos agachados. Este es el tendón del subescapular. La cabeza húmeda y la apófisis coracoides en alguna parte aquí que no veo dónde está. Aquí está. ¿Quieres pasar el brazo hacia atrás? El tendón del supraespinoso. Esa interfase negra que vemos entre el hueso y el tendón es el cartílago. Ahí tenemos otra vez el tendón del supraespinoso, ahí está la bursa, su acromion, su deltoidea y el músculo del coides inmediatamente por encima.
colocar el hombro, la mano en el otro hombro. Y aquí tenemos los tendones que vemos por detrás. El inglés espinoso, que se coloca como, y el redondo húmero que se coloca como una bufanda alrededor del húmero. ¿Okay? Bueno, más o menos medio pudimos ver aquí el espacio subacromial y la articulación acromioclavicular. Son 50.000, por favor. Podemos hablar de fútbol. No hay forma de acomodarle de que no. Sí, pues es que yo les dije que la pusieran así. Pues yo creo que nos faltaba la rodilla, pero como nadie trabaja rodillas hoy. Yo por acá he visto una mujer que tenían rodillas disponibles. Pues hoy mira. Bueno, ahí estamos tratando de ver lo que es el tendón del cuádriceps que está llegando al borde superior de la patela. Correcto, y ahí está entonces la bursa suprapatelar que está vacía. Ahí hay un poquito de líquido que es normal. Aquí tenemos el tendón patelar, la grasa de Hoffman. El cuerno anterior del menisco medial y el cuerno anterior del menisco lateral, lo que se alcanza a ver ahí. Y vemos una sombra. Ligamento colateral medial. Ligamento colateral lateral. Ya la voy a desocupar. Bueno, yo les agradezco. Aquí pueden ver algo porque yo no. El menisco, el otro menisco, Almotec, señor Giner, la trabaja. Está el menisco. Okay. Parece que era un poquito de líquido aquí en la grasa. Eso puede significar alguna lesión menor del ligamento cruzado anterior. Habría que revisarlo con
Bien, Stephanie también nos ha realizado un ultrasonido antes. Ella corre y ya hace aproximadamente un mes y medio estaba en un sobreesfuerzo campo traviesa, llega con un dolor importante en su rodilla derecha. Obviamente ya se va a tomar unos analgésicos, ya ha tenido algo de reposo, ha tenido algo de hielo y al seguir el dolor pues nos consulta. Mejor en las primeras terapias, sin embargo tiene una recidiva, ¿verdad? Cuando le indicamos hacer un ultrasonido, después que viene con la recidiva, indicamos hacer un ultrasonido e indicamos terapias continuas tratando de mejorar. Sin embargo, el paciente... Y si hay posibilidad de signos menores, hay que hacer la resonancia magnética. Y como vimos, algunos son normales y en la resonancia nos da patología. Muchas gracias a ustedes por escucharnos tanto tiempo. Muchas gracias, doctor. No se me mueva de ahí para que don Jimmy Sánchez, pues en agradecimiento por su colaboración y compañía. Sí. No, sí se ganó el ultrasonido. ¿Qué dice, Heine? ¿Está bien? No, doctor, realmente muchísimas gracias. Un honor de verdad. Creo que pues ha cumplido parte importante de lo que tenemos es transmitir un poco ese conocimiento, realmente saber que el paciente hay que abordarlo de manera multidisciplinaria, ¿verdad? Ojo, y en este último caso es muy interesante, el paciente tiene un 80% de mejoría, pero hay una lesión que debe de ser investigada, ¿verdad? Pues gracias de nuevo, doctor. Un pequeño reconocimiento y estas puertas están abiertas para usted. Buenas tardes. Gracias. Gracias.